Hola, muy buenos días para todos. Espero tengan un buen día, se encuentren muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Bien, entonces de pronto ayer estábamos viendo la parte final de la guía. Quisiera aclararla o avanzar un poco más en ella, principalmente por si pueden surgir algunas dudas o algunas preguntas en cuanto al desarrollo del sí, perdón, en cuanto al desarrollo del sí. Y principalmente explicar un poco más este ejercicio o el procedimiento 3, que aunque ya hemos visto la mayoría o cómo se puede realizar, debemos, en este caso, simplemente analizar lo que nos están solicitando para llevar a cabo unas referencias correctas. Entonces, regálenme un segundo, por favor. Ya iniciamos con este último procedimiento, que la verdad es bastante sencillo porque es simplemente elaborar un par de fórmulas. Voy a tomar algunos ejemplos o algunos valores idénticos para hacer el ejemplo. 1, 2, 3, 3, 950, bueno, 850, 1.180.000, 2, 3, listo. Entonces, aquí nos hablan del tipo de pago, este es efectivo, crédito, y este es efectivo. Punto el IVA total, descuento, IVA, y aquí es... Bien, entonces, ya tenemos los datos, o bueno, unos ejemplos que nos funcionan para calcular en este caso o tener en cuenta la referencia de lo que se nos está solicitando. Por ejemplo, nos dicen, aplica un 5% de descuento únicamente a los equipos que se pagaron en efectivo. De hecho, es un ejemplo muy similar al que hicimos ayer cuando hablábamos del IVA. Si la persona paga IVA, perdón, si el producto tiene IVA, se debe operar o multiplicar por un valor. Si no, simplemente es cero. Nosotros podríamos elaborar un sí donde preguntemos cuál es el tipo de pago y si este pago es en efectivo, siempre que hablemos de una palabra iniciamos siempre con las comillas, efectivo. Si en la casilla donde ejecutamos o tenemos almacenado el tipo de pago, este fue igual a efectivo, recordemos que solamente podemos utilizar el igual o el diferente cuando estamos seleccionando una casilla que tiene una palabra. Si esta fue en efectivo, entonces tomaremos el valor del computador y lo multiplicaremos por 5%, que es el descuento. En caso contrario, quiere decir que la persona pagó, no sé, en tarjeta de crédito o pagó en otro tipo de pago, pero no fue efectivo y en este caso simplemente su valor de descuento sería 0 pesos. Cuando demos la tecla Enter, vamos a ver que cada uno de los valores, siempre y cuando el pago haya sido en efectivo, le dará el descuento correspondiente, pero solamente si este fue llevado en efectivo, de lo contrario no lo va a tomar. Para el caso del IVA, en el IVA nos dicen o nos dan un valor muy similar, 2.403.715. Lo voy a dejar por acá para tomarlo como referencia, donde nos hacen una pregunta similar. Si el valor del computador es inferior a 2.403.715 pesos, el valor exacto que nos están dando, si es menor o igual a ese precio, cueste
500.000, cueste 1.000.000, cueste 2.402.000 pesos. Hasta allí va ese valor. Si tú tienes un computador o lo compraste en menos de ese valor, quiere decir que en este caso no tendrás que pagar valor de IVA. Por tanto, será cero. Si tu computador equivale o tiene un costo menor al que estamos en este caso dando de 2.403.000, si tu computador costó menos que eso, la verdad, o en este caso el valor verdadero, sería que no tendrías que pagar valor de IVA. En caso contrario, tendríamos que tomar el valor del equipo menos el valor del IVA, estaría en E2, perdónenme un segundo, teclado, y lo multiplicaríamos por 19%. Entonces recordemos, si el computador que compraste tuvo un precio menor o igual a 2.403.715, esto quiere decir que no tendrás que pagar IVA, por tanto será cero. En caso contrario, quiere decir que tu computador fue o costó en este caso más del valor determinado y por tanto tendremos que cobrar el valor del IVA. Un momento, por favor. Ah, ya, aquí está el error. Tomé la misma casilla del descuento, perdón, del IVA. Estoy restando por sí mismo un valor que no he calculado. Aquí me equivoqué, era la casilla del descuento que ya la acabamos de tomar. Y aquí podemos ver, el primer computador tiene un costo claramente superior al indicado de 2.403.000. Lo mismo va a pasar con el segundo, evidentemente tiene un costo mucho más alto. Y aquí vemos que en este caso estamos calculando ese valor de IVA, que para este equipo serían 637.165, y del segundo computador sería 807.000 pesos. El tercer y cuarto computador que tienen un valor inferior al indicado no tendrían que pagar en este caso un valor de IVA. Y aquí simplemente deberíamos llevar a cabo una suma, el valor del precio más el valor del IVA menos el valor del descuento, para calcular en este caso el total del computador. El valor del precio, el valor inicial del computador menos el valor del descuento más el valor del IVA. Y allí estamos viendo cada uno de los totales que tendría que pagar una persona por cada uno de estos equipos, siempre y cuando en este caso ajuste el método de pago para obtener un pequeño descuento o de pronto comprando un computador de una gama media, por decirlo de alguna forma, para que no tenga que incluir en este valor de IVA. Y en el caso del excluido también es bastante sencillo. Aquí estamos preguntando o podemos preguntar lo siguiente. Si el valor del IVA, si el IVA, en este caso el valor del IVA es igual a cero, quiere decir que el computador está excluido de IVA. No debe pagar IVA. En caso contrario, no está excluido. Perdón. Le respondo acá de una vez. Entonces, si el valor es cero, quiere decir que el computador sí está excluido de IVA. De lo contrario, no. Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿es excluido de IVA? No, porque está pagando precisamente IVA. Lo mismo va a pasar con este computador. Estos dos sí, porque el valor es cero. Por tanto, sí está excluido del IVA. Discúlpenme un segundo, por favor.
Bien, qué pena con ustedes. Estaba haciendo un mensaje porque el día de hoy tenemos una invitación a participar, si fuera posible, pero bueno, es que en este caso no es posible avisarles porque no se encuentran en la sesión. Pero a las 10 de la mañana tenemos una evaluación con la agencia de empleo y emprendimiento, en este caso Compensar, la cual nos da la posibilidad de ingresar a una evaluación, ver nuestro punto de vista, hablar de lo que nosotros nos gusta o no nos gusta, los aspectos que se pueden mejorar, las cosas que sí de pronto están bien aplicadas, los temas del curso, bueno, cada cosa que se nos ocurra en relación al curso que podemos mejorar o que consideramos que está bien para las personas que más adelante van a tomarlos. Entonces, bueno, la invitación era esa, aquí nos dejaron un link y, y bueno, nos dicen que no es obligatoria por ese motivo, tampoco se graba ni hay como una toma de asistencia, por decirlo de alguna manera, es opcional si la persona puede y realmente nos ayuda a construir mucho lo que estamos desarrollando. Entonces era para eso. Bueno, entonces les estaba contando que nosotros podemos generar, en este caso, el IVA y decirle que si el valor fue cero, si el valor es igual a cero, quiere decir que el computador sí está excluido de IVA. De lo contrario, quiere decir que el valor es más de cero. No puede ser menos porque sería imposible que pagáramos un valor negativo de IVA, pero sí puede ser mayor a cero. Y esa opción la incluimos en el no. Si paga así sea un peso de IVA, quiere decir que la persona, o en este caso el computador, no está excluido de IVA y automáticamente va a pasar al no. Y eso es lo que estamos justamente viendo acá. Disculpen un segundo, acá está la guía. Eso es en referencia a lo que tenemos que hacer o elaborar por lo menos hasta el punto 7. Observemos que, por ejemplo, aquí nos dice, inserte la fecha actual utilizando una función. Para que nosotros podamos insertar la fecha actual a partir de una función, podemos desarrollarlo a partir de dos. Una solamente nos da la fecha y otro nos da la fecha y hora. Si nosotros utilizamos la función, por ejemplo, hoy, igual y la palabra hoy, igual y la palabra hoy, abrimos y cerramos paréntesis, cuando le demos enter, perdón, nos va a mostrar cuál es precisamente la fecha de hoy. Observemos por favor que en el medio de los paréntesis no hay nada, ni a la izquierda ni a la derecha, solamente abrimos y cerramos para que nos muestre o nos indique cuál fue la fecha de hoy. Y para la fecha y hora podemos utilizar la función ahora. Ahora. Al igual que la función que acabamos de ver, la función hoy, en sus paréntesis no debemos incluir nada, simplemente abrimos y cerramos o podemos darle enter de una vez para que nos muestre cuál es la fecha y la hora actualmente. En el procedimiento 2 nos indican o nos solicitan lo siguiente. Agregue una nueva hoja y cambie el nombre por papelería. Realice la tabla de datos ubicada en la zona tabla de procedimiento 2. Observemos cuál es esa tabla, que es la que encontramos en la parte inferior, y tenemos una serie de artículos, cuadernos, esferos, portaminas, una cantidad de artículos, un precio que deberíamos incluir nosotros, un valor subtotal, que recordemos que ese valor subtotal lo podemos obtener de multiplicar la cantidad por el precio para determinar cuál fue ese valor subtotal. De hecho, hagamos un pequeño ejemplo con los cuadernos. Abramos una nueva hoja. Aquí vamos a poner los cuadernos. Y vamos a poner, creo que los lápices. Pongamos los esferos. Aquí entonces tenemos la cantidad y aquí tenemos el valor unitario.
unitario, y aquí tenemos lo que nosotros denominamos subtotal. La cantidad corresponde a 45, 14, 45, por aquí será 14. Por aquí veo que tenemos un descuento, un porcentaje de descuento, que para el caso de los 0,08, 0,1, 0,08, 0,1. Entonces aquí tendremos el valor del descuento, supongo yo. Por aquí deberíamos entonces encontrar el valor total. Bueno, lo mismo que nosotros denominamos o llamamos valor a pagar. Bueno, entonces ese precio lo vamos a generar o lo vamos a llevar a cabo a partir de unas características que nos están dando, a partir de una herramienta que se llama validación de datos, en la cual vamos a validarla de la siguiente manera. Configuración, permitir números enteros, datos entre 150 y 7.000 pesos. Mensaje de entrada, recuerde, los valores o valores deben estar entre 150 y 7.000. El estilo, advertencia, título, ha cometido. Bueno, ya vamos a ver dónde se incluyen esos valores o esas descripciones que nos están diciendo allí. La validación de datos. Validación de datos se creó con el fin de evitar la mayor cantidad de errores cuando nosotros estamos digitando. ¿Cómo así? Nosotros somos seres humanos y a veces nos equivocamos. Entonces, por ejemplo, a veces puede pasarnos que escribamos la palabra Bogotá, nos distraemos un momento y tenemos la palabra Bogotá con doble O. Luego podemos tener un Bogotá normal, luego podemos tener un Bogotá con un espacio. Recordemos que el Bogotá que tenemos arriba y este Bogotá con el espacio no es igual. Y algunas veces esto genera principalmente errores que toman tiempo porque hay que corregir cada una de las celdas que nosotros estamos tomando mal. Pero no necesariamente nosotros tenemos siempre que poner o digitar cada uno de los valores que encontramos. Hablamos, por ejemplo, de que tenemos que seleccionar una ciudad puntual. No sé, por ejemplo, cuando hacemos una compra de un producto y necesitamos seleccionar a qué ciudad la vamos a enviar. No es necesario digitarla, sino que el sistema mismo nos parametriza o nos dice qué ciudades podemos escoger. Por ejemplo, le voy a poner Manizales. Manizales. Otra de las cosas que puede pasar es que, por ejemplo, nuestro trabajo o en nuestro trabajo hace parte de tomar el número de teléfono celular. Cuando lo digitamos, 3, a simple vista, quizás el número puede estar bien. Y si estamos de pronto ocupados o lo estamos haciendo muy rápido, puede que lo dejemos así y este es un dato que ya no nos sirve porque le falta un número. Puede pasar el caso contrario y es que le sobre un número. Le sobre un número. Bueno, y entonces este tipo de errores se pueden corregir, sí, para que la persona esté obligada o el sistema por lo menos obligue a verificar que esa persona digitó 10 números. Puede que ya se haya equivocado en un número, que no era 5, sino que era 6 o que era 4, no sé. Pero ya por lo menos tenemos un filtro y es que esa persona está obligada a digitar 10 números. O por ejemplo, para este caso vamos a generar una validación de celdas para que la persona no pueda establecer un producto de esta papelería de menos de 150 pesos. No se puede cobrar en menos de 150 ni tampoco se podría cobrar en más de 7.000 pesos. Al menos eso es lo que nos está indicando el ejercicio. Un valor mínimo
y un valor máximo. Vamos entonces a llevar alguna serie de ejemplos que nos permitan comprender qué nos permite desarrollar esta validación de datos de forma fácil y de forma clara. Por ejemplo, entonces, nos dicen que el valor unitario debe estar mínimo en 350 pesos y máximo 7.000. Cuando nosotros vamos a validar una celda, una o varias celdas, porque no necesariamente es una, podemos de forma inicial seleccionar las celdas que vamos a validar. 3, 5, 7 celdas, toda la columna, las que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a tomar estas cuatro como ejemplo. Vamos a la ficha datos y dentro de la ficha datos vamos a encontrar un botoncito junto al de texto en columnas con un chulito en verde y un circulito en color rojo que nos permite, o en este caso nos indicaría, la forma en la cual se validan los datos. Observemos que es este botón que estamos viendo acá. Normalmente no nos sale el título, solo nos sale el dibujito, por eso hago tanta referencia a él, para que lo encontremos de forma sencilla y de forma fácil. Dentro de la ficha datos, ubicamos el botón que se denomina validación de datos, y cuando hagamos clic en ese botón nos va a aparecer esta ventanita. Esta ventanita que nos está diciendo que en este momento nosotros podemos incluir cualquier valor. Puede ser una fecha, un número, una palabra, lo que nosotros queramos. Pero nosotros le vamos a decir que específicamente solo se pueden ingresar ciertos valores. Cuando nosotros demos clic a permitir cualquier valor, vamos a decirle que solamente queremos ingresar ciertos números o ciertos datos. Solamente números enteros, números decimales, la lista que ya la vamos a ver es un ejemplo diferente, solamente fechas, solamente horas o por ejemplo solamente longitud de texto, que aquí es el que nosotros podríamos aplicar para decirle que necesita obligatoriamente incluir 10 valores, ni menos ni más porque estamos guardando un número de celular. Para este caso, la guía, o si la guía nos indica que deben ser valores enteros. Y automáticamente nos dice, bueno, ¿qué datos son los que solamente vamos a poder guardar? Tenemos las mismas opciones que hemos visto en el sí, es igual a, no es igual a, mayor que o mayor igual que, menor igual que. Entonces, de pronto, mayor a 50 pesos, mayor a 10.000 pesos, mayor a 1.000.000. No sé, voy a poner un ejemplo. Como por ejemplo, cuando el descuento nos dicen que solamente puede ser máximo hasta 100.000 pesos, por poner otro ejemplo. Entonces allí le podríamos decir que debe ser menor o igual a 100.000 pesos. No puede ser mayor a 100.000. Ese es el descuento máximo que va a dar la tienda. Pero en este caso nosotros le podemos decir que queremos ver datos entre 150 pesos y 7.000. Números enteros, datos entre 150 y 7.000. Para el mensaje de entrada, nos dan un mensaje de entrada dentro de la guía. Entonces vamos a ver cuál es ese mensaje de entrada y ya vemos dónde nos aparece, dónde lo estamos viendo. Listo. El mensaje de entrada. Voy a copiarlo. Nos dice que el título es recuerde. Entonces en el título vamos a poner perdón, la palabra recuerde. Y en el mensaje de entrada vamos a copiar justamente lo que nos están indicando en el mensaje. Ya vemos dónde nos va a salir este mensaje. Valores deben estar entre 150 y 7.000. El mensaje de error. En el mensaje de error vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar el mensaje. Ya hacemos el ejemplo de dónde sale. Vamos a copiar esto. El título es "Ha cometido un error".
Por ahora vamos a dejar esta opción del estilo de tener, aunque nos dicen que es de advertencia. Hay una diferencia entre los tres. La forma más clara de entender cómo funciona cada uno de ellos es, en este caso, aplicando el ejemplo. Por ahora vamos a dejarlo en detener, pero simplemente seleccionamos aquí y le decimos que vamos a seleccionar un botón de tipo advertencia. Bueno, en este caso, como ya terminamos el mensaje de error, el mensaje de entrada y la configuración en la validación, podemos dar clic en aceptar. Observemos, por favor, observemos que nos sale un recuadro en color amarillo para las celdas que previamente seleccionamos. Aquí, por ejemplo, esta quinta celda ya no nos muestra ese mismo mensaje en amarillo. Perdón, estoy un poco resfriado. Entonces, ese mensaje que estaba en amarillo, que nos dice mensaje de entrada, fue el título que seleccionamos, la palabra recuerde y el mensaje que acabamos de ingresar. Y solamente lo vamos a ver para las casillas o las celdas que nosotros seleccionamos previamente. Cuando nosotros digitamos, por ejemplo, una palabra, voy a poner la misma palabra cuaderno, nos muestra un error y nos da el título que nosotros justamente incluimos hace algún momento. Ha cometido un error. El valor que ingresó no cumple con los valores permitidos. Este fue el mismo mensaje que nosotros incluimos hace algún momento. Cuando hacemos clic en reintentar, entonces nos da la posibilidad de volver a escribir. Si por ejemplo aquí ponemos una fecha, hoy es 8 de octubre del 2021, sucede exactamente lo mismo. Nos dice que no se pueden incluir valores en este caso de fechas. Si le damos cancelar, automáticamente nos elimina el contenido de la celda y nos permite en este caso volver a incluir algún valor. Aquí, por ejemplo, entonces pongamos un valor permitido. 5.600 vale un cuaderno. Y un esfero, vamos a suponer que me equivoqué y le puse un cero más. Le voy a poner 70.000. Entonces, aunque ya es un número, sale del valor que está permitido, es mayor a 7.000 y en este caso nos dice que no se puede incluir ese valor. Borramos, por ejemplo, el 0 para dejar solamente el 7.000 y nos funciona, nos permite ingresar el dato. Vamos a dejarlo en 700, puede ser. En el subtotal simplemente aplicaremos la multiplicación de la cantidad por el valor unitario y ya que estamos allí vamos a seleccionar de una vez estas 4 o estas 10 celdas, las que sean necesarias, para aplicar esto en signo pesos. Esto de una vez lo vamos a convertir para que nos queden valores porcentuales y el valor del descuento entonces lo vamos a obtener multiplicando el valor subtotal por el valor del descuento. Recuerden que cuando hablamos de porcentajes, siempre hablamos de multiplicaciones en la mayoría de los casos. Muy rara vez se suman o se restan. Y eso sucede por una aplicación muy puntual de lo que se solicite. Entonces allí podríamos ver que en este caso ya tenemos los valores aplicados del descuento. Recordemos que el subtotal es la multiplicación de la cantidad por el unitario y el descuento simplemente es el subtotal por el valor del descuento o por el porcentaje de descuento. El valor total sencillamente será el subtotal menos el valor del descuento para en este caso determinar cuál es el valor final que vamos a pagar sobre cada artículo o producto adquirido.
En el caso de la validación tipo lista, ¿qué es una validación tipo lista? Que fue la validación que vimos hace algún momento. La validación tipo lista tiene una característica principal y es que tiene una pestaña como cuando realizamos filtros. La forma de ejecutarla o llevarla a cabo es la siguiente. Seleccionamos la celda o las celdas a las cuales vamos a tomar como lista. Puede ser una, pueden ser 10, eso depende de la necesidad que nosotros tengamos. Y vamos, por ejemplo, para este caso vamos a seleccionar solo una. Ahorita seleccionamos varias, en este caso vamos a tomar una. Al igual que lo hicimos hace algún momento, vamos a desplazarnos a la ficha datos y dentro de la ficha datos vamos a hacer clic en la validación de datos. En la configuración vamos a decirle que vamos a permitir valores de tipo lista, solamente valores de tipo lista. Y cuando nos pregunten cuál es el origen de ese listado de datos, cuando hagamos clic en este botoncito rojo que encontramos a la derecha, vamos a seleccionar, por ejemplo, unas ciudades que determinamos o escribimos previamente. Por ejemplo, aquí tomamos Bogotá, Cali, Medellín y Manizales. Seleccionamos las casillas que en este caso tienen estos nombres o tienen el contenido que estamos buscando. No necesariamente hay que tenerlo de esta forma escrito en Excel, sino que también lo podríamos llevar de otra forma. Podríamos poner el punto o la coma y aquí, por ejemplo, escribir la palabra Bogotá. Son dos maneras de desarrollarlo. Después del igual, por ejemplo, nosotros podríamos escribir la palabra Bogotá, coma Medellín, coma Cali. Pero bueno, son dos maneras de hacerlo. Esta me parece más práctica y más sencilla. Damos clic en aceptar. El mensaje de entrada ni el de error es obligatorio. Y automáticamente nos va a salir esta pestañita que nos permite seleccionar solamente el listado de datos que nosotros incluimos previamente. Si, por ejemplo, queremos incluir una ciudad en Armenia, lo único que debemos hacer es lo siguiente. Entonces, seleccionamos la misma casilla que tenemos validada, vamos nuevamente a la validación de datos y aquí le decimos que el origen lo vamos a corregir o lo vamos a cambiar. Cuando seleccionemos nuevamente este botoncito rojo, borramos por completo y seleccionamos el nuevo origen de datos, en este caso hasta la palabra o hasta la ciudad de Armenia. Volvemos a dar en nuestro botoncito rojo, volvemos a dar en aceptar y allí ya se va a incluir la ciudad de Armenia. En el caso de que nosotros queramos dejar la celda limpia, es decir, de la forma inicial en la cual la generamos, que nos permita incluir cualquier valor, por ejemplo una palabra, lo único que debemos hacer es seleccionar esa celda o esas celdas, ir nuevamente a la validación de datos y decirle que no vamos a permitir una lista, sino que vamos a permitir cualquier valor. Cuando nosotros le decimos que vamos a permitir cualquier valor, lo que estamos haciendo es borrando la validación de datos e iniciando de cero. Un segundo, por favor. Hola, Janet, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Hola, buenos días. ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias. Me estaba explicando la validación de datos. Sí, señor.
De pronto, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta? No, tranquilo, profe, si quieres, continúe, yo ya te presto de atención. Vale. ¿Esta guía la hiciste? O bueno, ¿o has desarrollado algo? Vi que ya entregaste las primeras tres. Sí, voy en la 4, pero la fórmula no me salió, entonces dije, ay, voy a conectarme a ver si... ¿Cuál fórmula en el procedimiento uno o en el procedimiento 3? Espérame, profe, ya te confirmo. Voy en el procedimiento 1. Logré sacar el IVA, pero no he podido sacar el excluido. Aquí lo tengo precisamente. Dame un segundito. Tranquilo. Listo. Ya estás viendo la pantalla, ¿sí? Sí, señor. Entonces, mira, esta es el excluido. Y esta es la fórmula que estábamos utilizando, donde preguntamos si la casilla que tiene IVA, o en este caso que corresponde al IVA, si esta es igual a cero, Mm, quiere decir que el equipo es excluido. De lo contrario, quiere sí. decir que al menos tiene un valor y por tanto no es excluido. Ya sé qué fue lo que me faltó. No le puse el entre comillas a la palabra y de pronto por eso era que me arrojaba error. Me decía el nombre. Ah, ok. Sí, es obligatorio que todo el texto tenga comillas. Porque sí la hice así tal cual como la tienes, pero me dijo no, que el error el nombre. Entiendo. Entonces, Y el descuento lo obtuviste bien y el IVA también. quisiera comparar el valor que te dio a ti a ver si. Ah, bueno, ya. Esta ya la puedo quitar, ¿sí? Sí, señor. Listo. Esta del IVA la calculé de la siguiente forma. Pregunté que si el valor del equipo era menor o igual a 2.403.715. Quería decir en este caso que no pagábamos valor de IVA, por tanto será cero. En caso contrario de que el equipo tenga un valor superior a este que acabamos de describir, vamos a tomar el valor del equipo menos el descuento y ese valor lo multiplicamos por el valor del IVA del 19%. Bueno, me falta un pequeño detalle. La resta, Sí, la resta. De resto todo lo tengo, me faltó fue la resta, el B2 menos el D2. ok. ¿Ya habías trabajado, sí? La función, sí. La he trabajado, pero me cuesta un poquito entenderla, me demoro un poquito, mientras le cojo como la lógica a la fórmula. Ah, entiendo. Al problema que también te están dando, digamos. Exacto, sí, señor. Listo. Y la del Me- descuento, esta sí es más sencillita. Si la casilla del pago es igual a efectivo, entre comillas, tomamos el valor del precio y lo multiplicamos por el 5%, que en este caso es el valor del descuento. En caso contrario es cero porque no tendrá descuento. Ya, profe, regálame un momentito. Listo, no te preocupes. La del descuento, sí. Mm, yo la había sacado con otra fórmula, con la fórmula, las básicas, no con la del sí. ¿Lo habías calculado uno por uno? Eh, no lo había calculado, no diferente, no sé cómo, pero me dio lo mismo, 59.000, lo multipliqué por espera, no, ya borré la fórmula, no me acuerdo cuál hice.
¿Ya la borraste? Sí, sí, señor. Ah, Pero me había dado igual. Sí se puede hacer de otra forma, ¿cierto, profe? sí, pues lo que pasa es que esta es un poquito más efectiva porque es un poquito más rápida, pero sí, sí se podría. Mm, ¿De pronto tienes alguna duda o alguna pregunta con esas fórmulas que acabamos de hacer? es, es que no me salió la del descuento. Sí, de, Si ¿sabes por qué? ¿Qué te muestra? ¿Cero? sí, sí, señor. Puede ser que en la palabra efectivo, después de la O, tengas un espacio. Normalmente es eso. Verifica, por favor, si tienes la palabra allí con un espacio. No, no, señor. ¿No? No tengo espacio, no. Si Sí. C2 es igual a efectivo entre comillas, el valor, pues punto y coma, el valor del precio por el 5%. O si me quieres compartir y la vemos desde tu pantalla. Ese es el, ese es el descuento, ¿cierto? Profe, ¿me puedes dejar ver el valor a ver si sí me dio o no? 176.500. No. Te voy a compartir pantalla, profe, a ver si. Listo. Mm, Yo creo que tengo es algún error en esa fórmula. Listo, ya estoy viendo tu ventana. Listo. Aquí está la casilla del descuento. Es que tiene 0,5 y es solamente 5, Es solamente el 5%. porque ahí le estás dando la décima parte del 5%. Cuando ya le pones el símbolo de porcentaje, no es necesario que le agregues el cero. Ah, ok. Ah, ya. 176.000. Así ya sí quedaría, ¿cierto? Sí. Sí, ahí ya estaría bien. El IVA ya también ya lo arreglé, el total. Y ya Sí. pude hacer la del sí o no. Señor. No, estaba viendo que ya ahí lo tienes bien. Sí, ya, Ah, ya me quedaría. ¿Me dejas ver la proyección de costos ya que la veo allí? Pues es que solamente he hecho las tablas, no he hecho todavía las fórmulas. Entonces estaba luchando con esas y con estas. Pues si quieres lo podemos ir viendo desde el tuyo y lo vas haciendo y lo vamos explicando para los demás. ¿Te Bueno, está parece? bien, sí, señor. Sí, señor. Regálame un segundito que se me va a descargar el computador. Bueno, Traigo el cargador y ya arrancamos con esa, ¿vale? bueno, sí, señor. Vale.
Listo. Listo, sí, señor. ¿La validación de datos la conoces o esa herramienta tampoco la conoces muy bien? No, esa tampoco la conozco muy bien. La validación de datos es el procedimiento número 2, donde Bueno, ¿la validación de qué se trata? De corregir o de mitigar principalmente los errores que se pueden presentar cuando una persona está digitando los datos. Aquí nos dan un Sí. pequeño ejemplo de, por ejemplo, los datos que vamos a limitar, y es que tú en el precio no puedes tener valores de menos de 150 pesos ni de más de 7.000 pesos. Entonces, esa columna que tú tienes en el precio, ese 45 va en la columna C. Está mal. Listo, bien. Entonces, vamos a iniciar con la validación. Selecciona todas las casillas o celdas del precio. La del título no, eso es. Listo, vamos a ir a la ficha datos. Y junto a texto en columnas hay un botón que tiene como un chulito verde y un círculo rojo. Ese es. Esa es validación de datos. Dale clic allí. Aquí. Por sí, muy bien. Listo. Entonces, cuando tú estás viendo que te dice permitir cualquier valor, esto quiere decir que puedes ingresar lo que tú quieras, una fecha, un número, una palabra. Pero en este caso lo vamos a cambiar. Vamos a decirle, dale clic en la pestañita, por favor. Vamos a decirle que vamos a incluir solamente números enteros. Y que estos datos van a estar entre mínimo 150 A ver, acá mínimo 150 y 7.000 pesos. y 7.000. Vamos a dar clic donde dice mensaje de entrada. Y donde dice título vas a poner la palabra recuerde. Y en el mensaje puedes poner valores entre 150 y 7.000. Listo. Para el mensaje de error, vamos a ponerle en el título, ha cometido un error. Perdón, profe. Ahí ponle por favor, ha cometido un error. Y en el mensaje ponle, los valores no están entre los permitidos. Por poner un ejemplo. Listo, dale a aceptar. Listo, entonces mira que cuando nos referimos al mensaje de entrada es ese recuadro amarillo que estás viendo. Sí. Y solamente te sale para las celdas que acabaste de seleccionar y las que validaste. Ok. Entonces ahí, por ejemplo, ponle una palabra o una letra. Y dale, eso es. Pues ahí te dice que no puedes guardar ese dato porque no está entre los valores que definimos hace algún momento. Lo mismo va a poner si pones una fecha o si pones un número que sea mayor a 7.000, o si pones, por ejemplo, 10.562, tampoco te lo va a tomar. Ah, súper. Listo. Entonces ahí solamente podrías incluir valores entre 150 y 7.000. En el video te dejé otros ejemplos de cómo puedes validar de diferentes maneras para hacer una lista o para hacer una limitante de datos. Por ejemplo, que solamente puedas incluir 10 valores. Si vas a tomar, por ejemplo, un número de celular, para que una persona no pueda digitar ni más datos ni menos datos.
solamente pueden ser 10 números. Igual, o sea, uno selecciona acá, validación de datos, Configuración. cualquier valor, no, número entero, entre 1 y 10 sería el caso. No, El este es ejemplo. diferente. En donde dice número entero, cámbialo para seleccionar longitud de texto. Y ahí le das Mm, datos no entre, sino, cámbialo donde dice entre, dale igual a, y entonces ahí le pones 10. mm, Entonces el celular no puede tener ni más de 10 ni menos de 10. Siempre van a ser ok, 10. listo. Sí, señor. Listo. Entonces si quieres calcular el subtotal, la multiplicación. Pongámosle pesitos. Aquí te decimos. Listo. Valor descuento. Ese también sería una multiplicación entre los dos valores. Este por este, ¿cierto? Sí, señorita. Listo. Y el total. Listo, muy Listo. bien. Listo. Ahí ya finalizaríamos el procedimiento 2. Sí, señor. Listo. Para el procedimiento 3, entonces nos dice que elaboremos las tablas que corresponden a la ensambladora, que veo que ya las tienes. Sí, señor. Listo. Entonces, luego nos dice que la proyectemos hasta el cuarto trimestre. Entonces, ahí donde tienes primer trimestre, en la parte superior, dale clic a esa celda y del puntico verde el controlador de relleno, eso es, hasta el cuarto. Listo. Ya. Listo. Bien, entonces ya tenemos ese es el punto número 2. En el punto 3 nos dice que dupliquemos la hoja que acabaste pues, de ejecutar o de hacer y que le cambies el nombre por propuesta de costos, Me que faltaría veo aquí. que ya la tienes duplicada. Sí, señor. Listo, La tenía. Listo. listo. Luego nos dice seleccione la hoja proyecciones de costos. Nos dice cree una fórmula básica utilizando referencias absolutas para proyectar los costos de cada trimestre del primer año. Utilice los porcentajes dados en la tabla proyección incremento en porcentaje. No olvide redondear los valores a múltiplos de 1000. Bueno, entonces, ¿qué nos están pidiendo allí? Proyectar los costos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, dale clic a la celda de 3. Listo. Cuéntame tú cómo definirías esa fórmula para saber cuál es el costo del vehículo en el primer trimestre del año 2020 o 2021 en este caso. Ese hay que dejar, es que ahí es donde yo me demoro porque me cuesta un poquito, pero sería igual, sí. Ahí no necesitas el sí. No, es porque es fijar, Pues sí, es dejar porque quieta una, una fila, una celda o una columna también podría ser. sí. Sé que tengo que multiplicar este por este, Muy bien, muy bien. pero déjame pensar cuál es la que tengo que dejar quieta.
tengo que dejar quieta es la fila 17. Sí, muy bien. Muy bien. La fila 17 es la que se me va a quedar quieta. Pero aquí sí se me va a mover la fila. La fila sí tiene que moverse porque el valor del vehículo es diferente. Bien. O sea, así. No, porque ahí estás fijando la fila. Es como si todos los carros te costaran 52 millones cuando la arrastres. Ok, entonces dejo es la columna. Muy bien, la columna sí la necesitas quietica. Así. Listo. Dale enter por ahora. Ahí te falta algo, Sí, señor. porque mira que el carro te No me costaba puede dar 52 tanto. millones Ajá, sí, no me y puede ahora te dar cuesta tanto. 3 millones. Por el... ¿Qué nos hará falta? Ay, Dios. Ahí tienes un incremento. ¿Sí? Sí, señor. Lo que acabas de determinar es el valor del incremento, pero te falta un datico para que realmente sea un incremento. La suma Sí, muy bien, la suma de... de estos dos, del precio y del trimestre. Sí, excelente, excelente. Eso es lo que nos hace falta. Para que el vehículo nos cueste 55.328.000, en este caso. Sí. Entonces, iría... mm, Ahí puedes volver a seleccionar C3 más, aquí vuelvo y selecciono C3. más. Listo. Y esa multiplicación que acabas de hacer la puedes poner en paréntesis para que sea un poquito más clara. Pero mira que a esa celda que acabaste de incluir le falta algo que ya habías hecho, digámoslo de alguna forma. Esta, dejarla, Sí, dejarla fija. correcto. Así. Listo, muy bien. Dale enter. Ahora sí. No, porque es que esa no te sirve para todos. Ok. Porque mira que tú tienes una ensambladora que se llama CCA, Ah, ¿cierto? sí, 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 señor. Y otra con motores y otra sofás. Exactamente. Solamente me sirve para estos dos. Pero la derecha sí te sirve para todos los trimestres. Llévala hacia tu derecha, porque esa fórmula, de la forma en la que lo acabaste de hacer, sí te permite calcular todos los trimestres del año. Pero tendría que cambiarle entonces el 17, la C por la B por la C en el segundo. No, porque mira que tú ya lo hiciste para que cambie solito, cuando le fijaste. Ah, sí, 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 sí. Si quieres, darle Sí, doble es clic. 17. Sí, Exactamente. C5. Ya lo habías hecho para que podías calcular el mismo valor. Ok. Si quieres, intenta lo mismo con colmotores y con Sofasa. Aquí yo podría copiar la fórmula y cambiar Solamente lo que solamente necesito. valor. Sí, Voy a intentarlo. A ver. B. Entonces necesito la
Colmotoris. Sí. Era C16. ¿Sería así, profe? Ahí tomaste el segundo trimestre. Mira que ahí estás tomando el Sí. dato del segundo trimestre. Sí, sería la B. Sería la B, muy bien. Excelente, bien. El resto sí estaba bien. Y aquí sería... Lo pasa. Muy bien. $15. Excelente, muy bien. Muy bien. Así que no, qué pena, profe, es que soy muy, No, pero mira que la cogiste rápido. muy lenta para esto. Ya, pues tienes bastante bien la lógica de esos datos que estás haciendo ahí. Porque entiendes las referencias, que es lo importante. No, no lo haces para hacerlo, sino que lo entiendes bien. Sí, sí, profe, gracias. Listo. Ah, bueno, y nos falta redondearlo a un múltiplo de 1000 para que no te quede con valores de 55.536, sino que te quede cerrado. Vamos a Sí. hacer un pequeño ejemplo. En una celda de abajo escribe un valor, escribe por ejemplo 23.500. Listo. Y en la celda de abajo vas a escribir igual, redond. ¿Damos un platonito? La primerita que tienes ahí, redond.mult. Abre el paréntesis, por favor. Listo. Selecciona la casilla que acabas de digitar y le pones punto y coma 1000. No, el número. Ah, ok. Listo. Dale enter. Listo. ¿Qué Ok. ves de diferente? Lo acercó al... Hizo una acercación al 24.000 en este caso. Lo aproximó al número más cercano, ¿cierto? Sí, señor. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, bueno. Entonces, por ejemplo, ubícate en el primer trimestre y allí antes del, bueno, después del igual, escribe la misma palabra. Igual redond.mult. Abre paréntesis. Y después del último paréntesis que tienes en color rojo, vas a poner punto y coma 1000. Cierras el paréntesis. Y listo. Sino que ahí no lo va a hacer porque los valores ya están redondeados. Eso funciona para los pesos. Por ejemplo, si tú lo redondeas a 10.000, ese 28.000 sí te lo quita y te lo aproxima a 30.000. Ok. Pero esto sí, para esto sí me los acercaría, en este caso, de Para eso. 810. En eso sí te serviría, por ejemplo, sí, correcto. ¿Solamente aplicaría a estos que tienen así? Sí, sí, lo podrías cambiar.
podrías cambiar la primera, lo vuelves a arrastrar hacia abajo 2 veces más y luego a la derecha como lo hiciste ahorita. Eso es. Cambiar este. Mm, Listo. vamos a quitar. Listo. Excelente. Bueno, entonces esto es, o aquí vamos en el punto número 5. ¿Será que te puedo pedir un favor antes de que sigamos? Sí, claro que sí. La caja de compensación tiene una pequeña evaluación. Ah, sí, sí, señor. A las 10, yo creo que ya debe estar empezando. Sí, Entonces, pues si te puedes conectar allí, dura no mucho tiempo, como 10, 15 minutos por mucho. Y si sí, quieres, señor. entonces cuando termines nos volvemos a conectar. O pues yo te espero acá, Bueno, listo, sí, señor. ¿vale? Y con eso completamos la guía, pues esta guía que estás haciendo. Listo, sí, señor. Está bien. Vale.
Hola. Janet, ¿me oyes? Sí, señor, qué pena. Tranquilo. ¿Listo? ¿Ya terminaste? Sí, señor. Listo. Entonces terminemos la guía. Listo, sí, señor. Listo. Entonces, si quieres proyectar la pantalla. Ay, ay. Listo. Listo. Entonces, ese que acabaste de hacer es el dato que calculamos para el primer año, digámoslo de alguna forma. Sí, señor. En este caso, la guía en el punto 6 nos dice, proyecte los nuevos porcentajes para el segundo año. La tabla proyección incremento en porcentaje. Bueno, es la misma que estábamos trabajando. Ah, que es la que está bajito, ya la vi. Considerando que el incremento es del 0,45 más que el trimestre del año anterior. Vamos en el punto 6. Sí, señor. Entonces la tabla que debemos modificar es la tabla que está abajo. Esta. Esa. Ok. Del 0,45 más que el año anterior. ¿Sería una multiplicación? Es que si la modificas desde ahí, se te va a dañar lo que ya tienes arriba. Ah, por eso hicimos una copia. O Mm, No, la podemos copio. hacerlo ahí. Lo que pasa es, lo que tienes allí es de ese primer al cuarto trimestre, es del primer año. Sí, señor. Podríamos entonces elaborar otras 4 celdas para proyectar el segundo año. Puedes ponerla al lado para que te quede más fácil ahorita si quieres. Sin el espacio, eso es. Como segundo año. Sí, está bien, como segundo año. Listo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces te dicen en este caso que aumentaste el porcentaje 0,45% con respecto al trimestre anterior. 0,45. ¿Qué operación tendríamos que hacer allí? Pensaría que una suma. Muy bien, una suma, excelente. ¿Dónde está el cual? 0,45%. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Ay, pero aquí la puse donde no era. Ah, sí, 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 sí. Y ya. Y eso lo extiendes para todos los trimestres. Excelente. Listo. Utilizaste la referencia para cambiar todos los datos al mismo tiempo. Listo, Muy bien. listo. Listo. Entonces. Bueno, luego nos dicen,
Ah, listo, Copié listo. los datos. Y hay que volverlos a proyectar en la tabla principal, es decir, la tabla que tenemos en la parte superior, en la de arriba. O sea, Con, volver a hacer como esta tablita. sí, con esos nuevos porcentajes. Pero Ahí no necesitas volverla a hacer. aquí no se necesitaría volver a hacer. No, porque como ya la tienes bien organizada, podrías tomar el cuarto trimestre y extenderlo para todos los años. Ah, ok. Y lo puedes bajar, lo puedes desplazar hacia abajo. Pero aquí no debería aumentar, profe. Pero aumenta con respecto al primer trimestre del primer Ah, año. ok. Sí, ya. Mm, mm, listo. Entendí. El primer trimestre es más bajito que el cuarto trimestre del año anterior. Por eso te está mostrando los datos de esa forma. Sí, sí. ¿Qué es lo que Sí, normalmente señor. pasa? Los vehículos a principio de año cuestan un poquito menos porque se considera que la gente tiene menos dinero, mientras que en diciembre es cuando la gente más dinero tiene y más gasta. Sí, Listo. sí, sí, Entonces, sí. bueno, ya tenemos ese punto. Mm, Nos dice, copie los datos del cuarto trimestre del primer año y péguelos hasta el último trimestre del segundo año, redondeando los valores a 1000. Supongo yo que en la otra tabla. todos estos. Sí, nos dice que todos esos valores. Copie los, sí, copie los datos del cuarto trimestre del primer año y péguelos hasta el último trimestre del segundo año, redondeando los valores a 1000, que eso fue lo que ya hicimos en este caso. Listo. Luego nos dicen, copie los datos de la ensambladora CCA, tanto de los precios como de los porcentajes debajo de las tablas. Dice, copie Copie los los datos. datos de la ensambladora CCA. Como los porcentajes. O sea, solamente dejamos los de CCA debajo de las tablas. Es decir, que habría que hacer como una tabla nueva, Yo creo que sí es como mejor. solamente con CCA. Bórrale esos precios porque según veo los pide borrar. El precio no, perdón, los últimos, los del final. Estos. Sí, esos. El cuarto trimestre también bórralo. Listo. Y cópiale por favor los porcentajes de incremento, pero solamente de la fila CCA. Los porcentajes de incremento. O sea, estos. Sí, esos.
que nos dice que copiemos solo lo de CCA debajo de las tablas, ¿cierto? Sí, señor. Que es básicamente lo que estamos haciendo en este caso. Mamá. Luego nos dicen, ¿cómo quedaría el ejercicio si la CCA decidiera aumentar el 7% a partir a partir del segundo trimestre del primer año y una disminución del 0,6 sobre el porcentaje establecido para estos trimestres? Está un poquito enredado. Sí, ¿Cómo quedaría el ejercicio si CSA decidiera aumentar el 7%? a partir del segundo trimestre del primer año. O sea, si acá aumentara el 7%. No, porque nos dice que el segundo, ¿no? Ah, sí. El primero se quedaría quieto, pues como está allí por ahora. Que es 6,40. Cambiaría es este, el 7. Ese nos dice que decidiera aumentar. Inclusive no dice que fuera en este caso un 7%, sino Cambiar. que aumenta. El 7% sobre lo que ya tienes. No, 13. 13,6. Sí, correcto. Aumentar el 7% a partir del segundo trimestre del primer año. Y una disminución del 0,6 sobre el porcentaje establecido para estos trimestres. Este último se debe aplicar para los dos últimos trimestres. Ah, ok. Entonces, ese 7%, ¿recuerdas que teníamos la tablita proyectada con el primer y segundo año? Sí, señora, acá. Listo. Entonces, copia los otros 4 de CCA, por favor, los del segundo año. Entonces nos dice que aumenta un 7% para el segundo, tercer, cuarto. Si quieres, en el segundo trimestre del primer año, déjalo con 6,60 por ahora. Eso es. Porque nos dice que del segundo trimestre al segundo trimestre del segundo año va a aumentar un 7%. Okay. Entonces, si quieres en una casilla, ponle 7%, digita el 7%. ¿En cuál, profe, perdón? Aquí. No, en una que esté libre. ¿Sí? Sí, este ejercicio está muy raro, pero bueno. Entonces, del segundo trimestre, de la tablita que tienes en la parte de abajo, Sí, señor. dale, entonces súmale ese 7% A esta tablita aquí. a esa tablita. A todos. Desde el O a segundo partir del trimestre segundo semestre. hasta el segundo trimestre del segundo año, hasta el 7,05. Ouch. Si no sería que cogieras el número que está arriba para que la puedas proyectar, porque es que ahí todos te van a quedar con 13,60. Todos me dirán, me quedan con... Todos te quedan igual porque lo estás haciendo, pues en todos lo haríamos con 6,6. No, no te entiendo, me perdí. O sea, si tú la arrastras ahí, todos te van a dar el resultado de 13,60. Ok. Sí, sí, señor. Entonces, Sería que cogieras la celda que tienes arriba en C17 y le sumaras el 7% para que la proyección se haga solita. a este. Sí, que es el mismo valor. No.
O sea, ese es el valor que vamos a tomar como referencia. El 6,60. Si dale igual, Sí, señor. borra ese 6,60 y vamos a tomar C17. Eso es, borrarle ese símbolo de porcentaje y súmale el 7%. Esa iría fija, ¿cierto? O sea, iría fijo el 28. Sí. Sí. Realmente iría fija toda la celda. O toda la celda. Sí, yo creo que es mejor toda la celda. Listo. Ahora Li- sí. Listo, dale enter y arrastrémoslo hasta... No, espera, dale control Z. Los dos últimos trimestres no, O sea, hasta aquí. hasta ahí. 1 y 2. Hasta acá. Sí, listo. Para los dos últimos trimestres nos dice que le vamos a restar el 0,6%. Ahí. O sea, aquí le quito este 0,45 y le escribo 0,6. Ahí tendrías que entonces darle menos 0,6%. Te faltó la coma. Déjame ver. No, ahí tienes que ponerle el cero, el segundo cero te sobra. Eso es. Y ahí le quitaste un pedacito del porcentaje. Aquí. Sí, ahí ya Ah, ok, estaría bien. sí, ya. Lo mismo tendríamos que hacer con la otra. Tienes que hacerlo manual. Ese ejercicio está un poco enredado. Sí. Listo. Y ya con eso, entonces tocaría proyectar los valores del precio del vehículo sobre los porcentajes que tenemos abajo. Si no me pierdo tanto. Aquí. ¿Qué es esto mismo? Ten un poquito de paciencia mientras pienso las cosas bien, profe. Tranquila, no te preocupes. Ay. Este. Serían las mismas fórmulas que acá. Ay. Sí, exactamente. Corre, corre, corre. Y también hay que redondearlo, supondría yo. Sí, también habría que redondearlo. Listo. Es el primer trimestre. Más. El. Ok.
¿Te falta el punto y coma antes del 1000? Ay, sí. Y me falta fijarlas. Sí. C22. ¿Así, profe? Ahí necesitas fijar la columna. La columna. Esta es la que quiero que se quede quieta. Y ya, ¿cierto? ¿Te falta el primer C22 que tienes? Sí, señor. Lo mismo que hiciste en el segundo. Ah, fijarlo. Muy bien. Es lo que me sume este. Ah, ya está. Sí quedaría así, profe. Bien. Sí, ahí estaría bien. Listo. Tómalo como si fuera de una vez para el segundo año. O sea, 4 veces más después del cuarto trimestre. Listo. Aunque no entiendo muy bien algunas partes de este ejercicio, pero bueno. Pongo X para ver que también se pueden sumar y restar los porcentajes. Sí. Pero ahí Sí, ya eso estaría está bien el ejercicio. bien enredado el ejercicio. Sí, esa parte de la lectura está como, pues falta como ponerla un poquito más de descripción, por decirlo de alguna forma. Sí, para nosotros un poquito más desmenuzada. Exactamente, sí, porque es que está muy recortada y a veces no se entiende qué es lo que quieren hacer allí. Pero lo demás Listo. ya estaría bien. Ahí te faltaría guardarlo con contraseña y ya lo podrías enviar. Estos los puedo quitar, ¿cierto, profe? No sirven. No, pues no los utilizamos. Ah, no, No, la sí, verdad sí. no. Solamente lo copiamos y lo pegamos. Listo, entonces. Pero en este sí utilizamos esta De esta celda. forma, sí, Esta sí para la voy a poder utilizar. proyectar. Listo. Listo, profe. Entonces ya lo guardo y ya te lo envío. Si tienes alguna otra pregunta, me va a quedar aquí hasta las 12:30, ¿vale? Listo, sí, señor. O sea que en la tarde vemos la última clase de hoy. Sí, y la de la guía de hoy, que es la guía 5, que es filtros y funciones de texto. Ah, ok. Y Listo. finalizamos ya. Listo, sí, señor. Entonces, Bueno, cualquier duda, pregunta, yo te escribo. listo, quedo muy pendiente entonces. Gracias, profe. Bueno, a ti, que estés bien. Lo mismo, profe.